tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos, muy bienvenidos. Como siempre, gracias por la sintonía. Nosotros nos dedicamos también, una vez por semana por lo menos, a poder escuchar las propuestas investigativas que tienen jóvenes, que tienen estudiosos, que tiene la academia en general y que para nosotros son absolutamente enriquecedores. El Centro de Investigación Social, que es una instancia que depende un poco de la vicepresidencia, se ha dedicado a fomentar estas investigaciones. Y a mí me parece lo más saludable, porque creo que de eso nosotros nos nutrimos y con estas investigaciones podemos tener una percepción clara de cómo está funcionando la sociedad, el país, la economía, en fin. El día de hoy estoy en compañía de Guillermo Guzmán, él es doctor en economía, salmantino, amigo entonces, y viene del Centro de Investigación. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buen día Verónica y gracias por la invitación. ¿Tú eres paceño? Sí, yo soy paceño, ¿no? Paceño. Salmantino solo de formación. Sí, pero y dime, ¿de qué colegio eres tú? Yo del San Ignacio. Del San Ignacio, ya, Sí. Y te has ido a estudiar a Salamanca. Pero ahora estás en el Centro de Investigación. Así es. Contame un poquito, así para que la gente conozca, ¿qué hacen ustedes? Bueno, el Centro de Investigaciones Sociales es una instancia, como señalas, de la Vicepresidencia del Estado, ¿no? Y se dedica a promover investigaciones solamente de carácter social en tres ramas de investigación principales, ¿no? Una es economía y sociedad, otra es Estado y política y hay una tercera de geografía e historia, ¿no? Yo soy el encargado de las investigaciones de economía y sociedad, ¿no? Además, también el Centro de Investigaciones Sociales lleva adelante este proyecto editorial de la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? ¡Oh, qué maravilla! Sí, que es un proyecto maravilloso que consume gran parte de nuestros Tiempo, recursos, y sí, todo. pero es una cosa muy valiosa y que cuidamos mucho. Y bueno, además intentamos también promover investigaciones, no solamente, digamos, desde perspectivas solamente muy formales, sino tenemos concursos de tesis de grado, tesis de maestría, ¿no? También hay concursos de proyectos de investigación para dotar de fondos a equipos de investigadores que no necesariamente trabajan en el CIS, ¿no? Y como te digo, bueno, intentamos diferentes herramientas para promover la investigación social. ¡Qué maravilla! Bueno, uno de los libros, porque estuvo acá Jimena Centellas, lo ubicas, que nos ha dado una mirada, un pantallazo de todo lo que se había producido en estos últimos días gracias a la migraña. Y de esos libros que están ahí al final de la migraña, me llamó poderosamente la atención que se refiere justamente a un concepto que todos sabemos que existe. No lo verbalizamos con el nombre correcto, decimos somos una sociedad altamente aspiracional, wow, cómo ha cambiado la gente, clase popular, ahora es la que más dinero tiene, decimos la plata de Bolivia está ya en la Justus, o sea, decimos todo, pero ustedes lo han estudiado, lo han investigado y esto, por supuesto, es un respaldo. Se llama Movilidad Socioeconómica y Consumo en Bolivia. Patrones de consumo en sectores emergentes. Sí. Explícame, por favor, quiénes han trabajado Esta es una investigación. ¿Cuál es el eje de investigación? Sí, correcto. Es una investigación que se hizo conjuntamente el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Bolivia, y el Centro de Investigaciones Sociales, ¿no? Han colaborado muchísimos investigadores y el CIS ha servido más bien de coordinación académica. ¿Quiénes participan? ¿Tienes los nombres? No de todos, pero te puedo decir que la cabeza del equipo de investigadores era Ernesto Pérez. Ya, ¿él es economista? Él es economista y trabaja en el PNUD. ¿No? Bueno, la idea central, como ya lo señala el nombre, es estudiar este proceso que, como tú bien has dicho, se habla mucho de él en la calle, pero tal vez no con la precisión o con los datos correctos, ¿no? Este proceso de emergencia de clases medias, de ascenso social, ¿no? Que ha sido muy potente en los últimos años, y estudiar cómo estos nuevos sectores emergentes han modificado sus parámetros de consumo, ¿no? Esa es la idea general. Entonces, hay ciertas cosas que son un poco predecibles, hay otras que son ciertamente sorpresa, llamativas. Claro. Sí. Pero bueno,
Nosotros en este periodo, estos últimos 11 años del gobierno de don Evo Morales, hemos tenido una transformación completa, ¿no es cierto? El hecho de que hayan venido grupos sociales de las provincias, ahora estén en la ciudad, han generado un movimiento económico muy fuerte. Los dobles aguinaldos han hecho que se siga moviendo el sistema. Y hay además cierta bonanza, no podemos negarlo, Sí, claro. económica. Y la gente invierte y la gente pone su plata aquí y se inventa un negocio y lo abre. Y es increíble ver el movimiento económico que hay. Cuéntame, según el libro, esta movilidad socioeconómica, ¿cómo ha sido? ¿Hacia dónde ha ido? ¿Cuáles son los sectores que realmente se han movido? ¿Ha sido en ascenso o ha sido en descenso? Explícame, por favor. Bueno, mira, lo de la movilidad socioeconómica en Bolivia es un tema que se ha venido estudiando ya hace muchos años, ¿no? Deben tener unos 20 años los estudios más antiguos, ¿no? Y los datos más relevantes era que existía muy poca movilidad socioeconómica. Sí. Eso quiere decir que si tú nacías en una familia pobre, Ahí te quedabas para siempre. tu probabilidad de dejar de ser pobre en una generación era muy baja, ¿no? Entonces, el hecho de que ahora hayan ciertos indicadores de que esto haya mejorado es una excelente noticia, ¿no? Ese es un primer dato que es positivo, O ¿no? sea, la gente logra subir. Sí, tiene más probabilidades de que si nace en un entorno con carencias y con restricciones fuertes, pueda en una generación tener una calidad de vida mejor. En una generación. Normalmente la movilidad se habla de manera intergeneracional. En el caso específico de este libro, no hablan de movilidad en general. Pero los estudios de movilidad socioeconómica tienden a ver historias familiares, ¿no? Que es la forma correcta de hacerlo. Claro que sí. Pero bueno, ese es un primer dato, como te digo, que es muy positivo. Ahora, el tema de la movilidad socioeconómica y digamos, la reducción de la pobreza y la reducción de las desigualdades es un tema mucho más complejo de lo que habitualmente se ve. Me explico. O sea, cuando decimos, por ejemplo, que 1 millón de personas han salido de la pobreza, ¿no? Detrás de ese 1 millón de personas, probablemente han habido 2 millones de personas que han salido de la pobreza y 1 millón que ha recaído. Ah, no Normalmente, me digas. sí, Ya, cuando vemos eso, son datos netos, ¿no? Y para movilidad socioeconómica pasa lo mismo, ¿no? Ya. O sea, hay el Gente que resultado sube. general, ¿no? Neto, es muy positivo. Hay mucha gente que ha pasado de ser pobre a ser clase media, ¿no? O más. O más, O más, claro, sí, o mucho sí, más, sí. ¿no? Pero no es unidireccional, ¿no? Es un proceso de que hay gente que logra mucho bienestar y hay otra gente que recae, ¿no? Pero el saldo en general es positivo, ¿no? Ya, o sea, que es más la gente que sube Claro. que la gente que baja. Sí. Lo que veo acá que ustedes han utilizado, y es que me hubiera gustado tenerlo un día antes por lo menos, pero ya que lo tengo acá le doy una mirada rápida. Ustedes han hecho una asociación de pronto o han puesto como una variable de esta movilidad social el acceso a préstamos bancarios. Claro. Bueno, son muchísimas las variables con las cuales tú puedes ir midiendo, ¿no? Evidentemente el tema que tú estás viendo ahí es el tema de la cartera de créditos, ¿no? Y cómo esta ha crecido y como si pueden ver los telespectadores en los gráficos. Están viendo. Sí, tiene un crecimiento exponencial, ¿no? Lo que pasa es que si tú tienes una idea, pero no tienes recursos, Claro. entonces no la puedes aplicar. ¿Y cómo puedes generar ganancias si ni siquiera tienes con qué invertir? Si tú tienes acceso a un crédito bancario, como veo acá, ustedes han hecho que de libre disponibilidad, pero es más del 65% de créditos, entonces, si tú le das a la gente dinero, le estás dando la posibilidad también de que vuelva a generar recursos, ¿cierto? Sí, bueno, cuando uno ve, digamos, las diferentes variables que pueden haber explicado en la movilidad social y el crecimiento de las clases medias, ¿no? Puede haber muchísimas transferencias gubernamentales, acceso a crédito, ¿no? ¿A qué le llamas transferencias gubernamentales? Bonos, Ok, ¿no? ok. Transferencias unilaterales gubernamentales. Pero en todo caso, la variable que mejor explica que una familia pueda Mejorar su calidad de vida y vida sus ingresos. es tener trabajo. Tener trabajo. No, tener trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Esa es la principal razón. Todas las otras variables son muy importantes, pero evidentemente lo que hace que una familia pueda escapar de la pobreza
es no quedarse sin trabajo. Ajá. Tener una estabilidad laboral, Sí, que sí. puede ser también como, como una inversión, que es por eso es que yo insisto en el tema de los bancos, o sea, saber que tienes tu negocio y que ese te va a generar todos los días un trabajo Sí. y no necesariamente ser dependiente. ¿Qué pasa con el consumo en Bolivia? Exacto, ese es el Ha tema. crecido, la gente compra, Sí. la gente consume ahora, Sí, ¿no? sí, sí. Es bien interesante, ¿no? Primero, o sea, cuando la gente logra incrementar un poco su ingreso disponible, ¿no? Desde una posición de carencia, lo que hace es, en primera instancia, obviamente, cubrir sus necesidades básicas, aquello que no estaba pudiendo cubrir. Una vez que esto está satisfecho, que es un comportamiento muy racional, el siguiente boom en consumo es alimentación, ¿no? Consumo en comida. ¿Cómo comemos los Sí, bolivianos? sí, vaya. Caramba. Sí, 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 ¿No es sí. cierto? Muchísimo. Entonces, es un tema sobre el cual también hay que reflexionar, ¿no? Está muy bien de que no hayan carencias y que podamos consumir hoy en día más, ¿no? Pero seguramente la calidad de nuestra alimentación y todo es bastante mala. No es buena, ¿no? cierto. Entonces, junto con la expansión de las clases medias, hay también una expansión de la obesidad, de la diabetes, ¿no? Bueno, pero aquí hay un tema psicológico, ¿no? Si tú vienes de una sociedad pobre, que no se ha alimentado, no ha comido lo suficiente eso ya está pues en tu ADN, ¿no? Tengo hambre, o sea, tengo hambre desde mi tatarabuelo y sigo teniendo hambre. Y ahora que ya tengo dinero, como de tal manera que estoy viviendo en este proceso actual. No sé si yo creo que es cerca, ¿no? a lo que tú señalas. Más bien yo creo que es, si sistemáticamente no he podido acceder a estos alimentos, ahora que puedo... Me desbordo. Correcto. Me desbordo. Ese es Que es lo más o menos lo que yo he dicho, claro, ¿no es cierto? sí. Venimos pues, nos guste o no, de familias, de gente que muchas veces ha estado sometida y ese sometimiento ha generado pues hambre, ha generado pobreza, ha generado todo aquello. Interesante. Es usted, ¿qué más consume el boliviano? Consume comida, es interesante, cierto. ¿no? Tú sabes que dicen, y aquí yo siempre apelo a lo criollo, ¿no? Dicen, pon negocio de comida, te va a ir bien. Sí. ¿No? Entonces, ahí está, es exactamente lo que tú estás diciendo. Sí, es un punto muy importante. Bueno, muy parecido a este consumo es el consumo de bienes suntuosos también, ¿no? O sea, hay cierto consumo que no necesariamente va a ninguna cuestión productiva. ¿A qué le llamas? Dime eso. No, bienes lujosos. Joyas, autos. Sí, claro. Que no son de primera necesidad. No, si podemos también, si hemos tenido una restricción nuevamente severa por mucho tiempo, ahora que puedo, lo hago, ¿no? Pero de nuevo, ese es un tema que hay que verlo con pinzas porque no necesariamente es algo positivo, ¿no? Pero bueno, otros cambios, digamos, de patrones de consumo interesantes de los bolivianos son los asociados a salud y educación. Ya. ¿No? A medida que el ingreso aumenta, los bolivianos migran lo más rápido que pueden desde una educación pública a una educación privada, ¿no? No necesariamente estoy hablando de colegios de élite ni carísimos. Pero es su objetivo. Sí, pero es una tendencia, ¿no? Entonces, ahora que puedo, voy a pagar otro colegio que deben percibir, tiene ciertos beneficios que lamentablemente la educación pública no está pudiendo dar. Ajá, no, ya. Eso es un punto o relevante. es una percepción de repente, porque sí, lo mismo, no he comido durante muchos años, ahora como mucho. Sí. Toda mi vida me he formado mal porque habían paros, huelgas, cuando yo era chiquito en mi colegio fiscal, ahora lo pongo a mi hijo al colegio particular, pero ya nosotros en los colegios públicos no tenemos ya paros, huelgas, no tenemos mala calidad de formación. Puede ser una percepción. Ahora, realmente yo creo, sinceramente, siendo muy crítico, que dudo de que este traslado, digamos, a este sector de la educación genere unas mejoras de la educación significativas. Lo dudo. No estoy diciendo que sean todos malos ni nada por el estilo, ¿no? Ni todos buenos tampoco. Pero sí creo que parte de una percepción de que la escuela pública tiene bastantes problemas, ¿no? Lo propio pasa con la salud también. Ya. O sea,
una vez que las familias logran determinados niveles de ingreso, empiezan a acceder a seguros de salud que antes no tenían. Y ese es un fenómeno muy nuevo en la sociedad boliviana. Eso es positivo, claro, porque es educación y salud en realidad es una forma de inversión, ¿no? Qué interesante. Realmente esto había que estudiarlo, ¿no? Sí. Había que sentarse y reflexionar porque en 11 años nuestra sociedad ha cambiado radicalmente y hay que ver para dónde. ¿Cuál es un poco la preocupación que les ha generado esto? Lo positivo te voy a preguntar después, pero dime, después de ver esta realidad, porque esto es una estadística que no te deja duda, después de ver esto, ¿qué preocupación? La preocupación es que este sector de clase media se puede dividir en dos partes, ¿no? Una parte emergente y una parte, digamos, más estable. ¿Ya? Entonces, la parte emergente, que es la que ha experimentado la mayor movilidad social, tiene altos riesgos de volver a caer en situación de pobreza, ¿no? No es que ya todos somos clase media y de aquí para adelante, digamos. No, hay un montón de problemas y de potenciales riesgos y no todos son excelentes noticias, ¿no? Son muy buenas noticias, ¿no? Pero tenemos que encontrar las políticas públicas para que esta movilidad social no retroceda. Se mantenga, claro, que sea sostenible en el tiempo, sí. Que no vaya a ser que de pronto de aquí a un tiempo se nos caiga 2 veces más. La aspiración de toda sociedad es tener un grueso de clase media. En las sociedades más avanzadas nosotros vemos eso, una clase muy pequeña, empobrecida, pero muy pequeña, una clase también pequeña de extrema riqueza, sí. Y un gran bloque. ¿Estamos llegando a eso? Aún no, aún estamos lejos, digamos, de que sea mayoritario, ¿no? Aunque sí podemos decir de que estamos, creo que en un muy buen camino en ese sentido, ¿no? Como te digo, este crecimiento de las clases medias es en cualquier caso una gran noticia. Pero además genera también grandes retos. Seguro. ¿No? Pensemos, por ejemplo, en los retos ambientales, ¿no? Una sociedad de consumo. Una sociedad de consumo es una sociedad que genera basura, que produce daño al medio ambiente, cosa que no sucedía con nuestros abuelos, que eran menos consumistas, claro, y protegían más el medio ambiente. Una sociedad donde 10 tipos tenían autos, no contaminaba mucho, ¿no? Una sociedad con... De 1000 tienen auto, ya nos estamos Sí, entonces nuestros retos y nuestros problemas van a ser otros. ¿No? ¿Y ustedes ya los han identificado? Algunos, como te digo, a mí particularmente me preocupa mucho, por ejemplo, el tema del medio ambiente y me preocupa mucho el tema de la alimentación, ¿no? Hay serios problemas. Estamos pasando de ser una sociedad con desnutrición a ser una sociedad con obesidad, ¿no? Y probablemente con desnutrición y obesidad, ¿no? Entonces, este salto, al ser tan violento, también genera grandes necesidades de educación entre la población, ¿no? Pero también la necesidad de políticas de sí, Estado, claro, ¿no es cierto? Claro. Porque yo siempre veo qué triste cómo nosotros tenemos en cada esquina una brostería, sí. Y no hay comida más mala, sí, que la brostería, sí, sí. Con aceites recalentados que vienen desde la pescadería de no sé dónde y pasan por otro hasta que llega a la brostería de la esquina de tu casa. Eso te genera problemas de salud, de riñones, de corazón, de arterias, obesidad, etcétera. Y no hay una política que diga, señores, se acabó el pollo broster. No existe una norma. No creo que pase tampoco por una cuestión, digamos, de prohibir. Yo soy de la idea de que, digamos... Fiscalizar. No, yo creo que la educación es una herramienta mucho más positiva, ¿no? Y tal vez incentivos a la utilización de buena alimentación, ¿no? No he pensado cómo hacerlo en el caso de las pollerías, pero yo creo que los incentivos funcionan mucho más que los castigos, ¿no? Son más inteligentes. Todavía venimos de una sociedad de un concepto en el que dame harto, ¿no es cierto? No importa que sea basura, y no poquito que me alimente, sino harto, no importa que sea basura. Bajo ese concepto, hasta educar a nuestra sociedad, que no es mejor papa, plátano, arroz y pollo broster, sino mejor una palta con tomate, digamos, hasta educarla, tenemos que hacer algo.
Sí, claro. Y Ustedes, después de todas estas investigaciones y sus conclusiones y recomendaciones, ¿se las pasan a la vicepresidencia, al Estado, para que las aplique? Por supuesto, ¿no? El CIS lo que intenta es generar estos documentos y que estos documentos sean insumos de políticas públicas, ¿no? Esa es la finalidad última. Ya. Entonces, evidentemente en todas las presentaciones de los libros intentamos que vayan todos los decisores de políticas públicas que puedan estar interesados. Invitamos a todas las agencias gubernamentales o no gubernamentales, ministerios y demás. Presentamos los resultados e intentamos de alguna manera incidir en el camino de las políticas públicas. Hay un seguimiento luego, porque si no es como nuestras tesis, ¿no? Nuestras tesis malditas, bárbaras, así de gordas, y están apoyando la mesa para que no se caiga, digamos. Sí. ¿Hay un seguimiento? Yo creo que sobre este tema concreto van a haber nuevas investigaciones en el futuro, ¿no? De lo que se trata es más bien de ir abriendo líneas de investigación y que estas investigaciones vayan generando cambios en políticas públicas, ¿no? Nuestro país es muy complejo, ese es un problema, ¿no? Entonces, en venimos sociedades de conceptos muy arraigados y que nos va a costar romperlos, reconstruir y empezar por otro lado, ¿no? Sí, además es difícil plantear políticas públicas muy focalizadas. ¿Por qué? Te explico. En sociedades muy avanzadas, por ejemplo, pensemos en Noruega o en Suecia, ¿no? Sus problemas de salud normalmente son enfermedades de carácter degenerativo, ¿no? Cáncer, Alzheimer, ¿no? En sociedades de ingresos medios como las nuestras, los problemas están asociados a infecciones, mala alimentación, ¿no? Y en sociedades con ingresos más bajos, los problemas están asociados a cosas más básicas, ¿no? Desnutrición, cólera, ¿no? De eso se mueren los niños. Claro que sí. El problema con Bolivia es que probablemente sean las tres juntas, ¿no? Entonces, generar políticas públicas efectivas, por ejemplo, es más complicado. Es más complicado, sin duda. Yo vengo de Australia, ahora he pasado un tiempo allá, me he quedado asombrada. La salud es una responsabilidad del Estado, lo mismo que están queriendo hacer ahora, pero además el Estado tiene un compromiso de obligar a que la población sea saludable. Entonces genera todo tipo de políticas públicas para que no se coma basura, para que se maneje bicicleta para ir al trabajo, se pone un bono extra para que tú hagas eso, se pone un montón de estímulos y también castigos para tener una sociedad saludable que no le genere gastos al Estado. Porque como una mamá, o sea, si yo quiero que mi hijo me genere menos gasto, no vaya al dentista, no vaya, ¿qué hago? Lo nutro, lo alimento, entonces exactamente lo mismo. Aquí estamos todavía en la primera etapa de que nuestra sociedad está dándole a todo porque recién hay plata y entonces ahora que tenemos bien le cascaremos. Algo así. Estamos en eso ahorita, ¿no es cierto? Sí. Ya, entonces tenemos que empezar a regular, ¿no? Correcto. El trabajo me parece fantástico. ¿Dónde lo encontramos? Se queda conmigo, me imagino. ¿Sí? No lo sé, creo que los de comunicación te van a hacer llegar uno. Excelente, muy bien. Concreto, pero bueno, la librería del CIS está en la Capitán Ravelo, entre la Pedro Salazar y la Belisario Salinas. Capitán Ravelo, Pedro Salazar y Belisario Salinas. Dime, por favor, ¿cuánto cuesta este libro? Mira, en concreto no lo sé, pero nuestros libros son todos muy económicos. Muy accesibles, ¿no? Si te digo 30 bolivianos, probablemente no me equivoco. Ya, y esto, ¿quiénes deberían empezar a conocerlo? ¿A quiénes tú les aconsejas que le den una leída a este libro para su formación, para sus investigaciones, etcétera? Bueno, yo creo que es interesante para estudiantes de economía o estudiosos de economía, también de otras ciencias sociales, sociología, ¿no? Otras ciencias políticas. Sí. Y bueno, también, como tú lo has señalado, para todas las personas y todas las instituciones que tengan la capacidad de generar políticas públicas que de alguna manera incidan, ¿no? Teniendo esto, que sería el insumo más importante, se puede generar muchísimo. Te agradezco tanto. No, a ti, Verónica. Ha sido un gusto conocerte. Lo malo ahora es que te voy a atrapar, porque mira cuántos libros más me tienes que ir presentando. No te preocupes. Será semanal esta visita. Me parece bien. Sí, pues. Yo encantado. Te agradezco muchísimo. Ha sido un gusto tenerte en el programa.
Muchas gracias. Gracias a ti. Qué lindo es escuchar a nuestros jóvenes con una formación tan sólida, con un léxico adecuado, con la posibilidad de explicar las cosas con total claridad. Realmente nos enorgullece nuestros jóvenes y definitivamente esto se logra única y exclusivamente con una formación. Y esta juventud que ya está bien formada a nivel doctorado nos puede dar estos resultados. Gracias entonces al Centro de Investigación Social. Déjeme hacer una pausa, enseguida regresamos.